7 de la mañana, 27 minutos. Está con nosotros el doctor Modesto Gerardo Apolo a esta hora. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Siempre un placer concurrir el llamado a usted. Bienvenido, doctor. El federalismo parece que es una palabra que suena, no sé, a temor para algunos, beneficio para otros. ¿Qué realmente es lo que podría ocurrir en caso de, o el planteamiento de un Ecuador federado? A ver, lo que pasa es que el desconocimiento siempre genera temor y genera reacciones. De hecho, han habido reacciones que han sido un poco disonantes referente al tema de la idea del federalismo. Ecuador, Guayaquil, cuando se independiza, nace con una estrella, luego 3 estrellas, que eran Cuenca, Guayaquil y Quito, con la cual estábamos hablando prácticamente de un gobierno federado. Luego pasa a ser unitario cuando es anexado a la Gran Colombia por parte de Simón Bolívar. Pero ¿a qué vamos? En la práctica, en los hechos, la gente a veces no aterriza en qué es lo que está haciendo. Y resulta que todo el mundo quiere vivir en urbanizaciones cerradas, por efectos de seguridad, por efectos de mejores servicios, etc. Y eso es más o menos un modelo federalista. ¿Por qué digo esto? Simple y llanamente porque cada urbanización tiene su propio estatuto, su propia reglamentación o su propia constitución para mismos. Y son los estatutos de la urbanización, cómo se debe vivir, altura de las casas, separación de las casas entre los terrenos, cuántas áreas verdes, tratamiento de basura, temas de seguridad, etcétera, etcétera. Por otro lado, cada uno de ellos aporta generalmente, ya sea en la zona de Guayaquil, vía la costa, o en la zona de San Borondón, aporta a través de alícuotas en las cuales, inclusive por tema de metraje del terreno o de construcción, se establecen las mismas. Pero eso no significa que no aporten al cantón en este caso, ¿no? Al cantón, efectivamente, porque igual tienen que pagar impuestos. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al interno, este Estado federado que se denomina urbanización cerrada, mantiene sus propias reglas, mantiene su propio gobierno, que es definitivamente la directiva, mantiene sus propios servicios, que son los de recolección de basura, seguridad, etcétera. Sin embargo, esa contribución que ellos hacen al cabildo, ¿a dónde va? Va justamente a cubrir aquel principio de solidaridad que también lo tiene el federalismo, y es el de ese recurso económico, el cantón lo utiliza en aquellas áreas que, no siendo cerradas, tienen también la necesidad de esos servicios. Y entonces, pongamos el ejemplo de Guayaquil. En Guayaquil, el 90% de la población de Guayaquil tiene servicio de agua potable y alcantarillado. Más o menos la misma proporción lo tienen en el tema de alumbrado eléctrico. Me dirá, sí, pero el alumbrado eléctrico depende del Estado. Sí, pero el agua potable y alcantarillado, recordemos el tema de Amagua en San Borondón y el tema de Interagua en Guayaquil, resulta que son empresas que, si no se hubiese establecido de esa manera, esos recursos no hubiesen podido llegar a las zonas marginales. Por lo tanto, en la práctica estamos viviendo sistemas federados y, de hecho, en la práctica, Javier, la mayoría de las personas quieren vivir en esta especie de Estado confederado, que son las urbanizaciones cerradas, como lo que vendrían a ser los Estados confederados, versus lo que vendría a ser el Estado central, que sería el cabildo. ¿Afecta o no afecta el federalismo? Más o menos la misma. Claro, ¿afecta o no afecta el federalismo al Estado como tal? No, por una sencilla razón, porque el Estado central no es que se queda sin fondos. El Estado central tiene lo macro, esto es, tiene que establecer las políticas hacia el exterior, la política internacional, tiene que sostener la política monetaria y además tiene también la obligación de la defensa del territorio nacional. ¿Hay más ventajas que desventajas en el federalismo? Por supuesto. Por supuesto. Y entonces, ¿por qué la gente tiene criterio diferente? Parecen que Guayaquil quiere ser república independiente. Yo creo que están equivocados cuando tienen ese concepto demasiado sin fundamento, ¿no? Volviendo al ejemplo que le daba Javier referente a las urbanizaciones cerradas. La pregunta del millón es, ¿acaso urbanizaciones como Puerto
al Sol, Cumbres, etcétera, etcétera, en Guayaquil, o urbanizaciones de San Borondón, Plaza Lagos, por poner algo, Río Grande, cualquiera de estas. Ya, la pregunta del millón es, ¿quieren independizarse del cantón? No. La respuesta es tan simple como no. Son parte complementaria. Y tan complementarios son que justamente este desarrollo al interno, en el que cada uno vive donde quiere vivir y como puede vivir y como quiere vivir, hace que los recursos que ellos pagan al cantón, el cantón los pueda invertir en aquellas zonas desprotegidas. Porque las necesidades de las urbanizaciones cerradas ya están cubiertas por los propios dueños de las urbanizaciones. Entonces, no hay intención de separatismo, no hay que el pobre va a ser más pobre y el rico más rico, no es así. No hay mayor ventaja que el que vive en el cantón desarrolle su cantón de acuerdo a su ideología, de acuerdo a sus costumbres y de acuerdo a sus necesidades. El propósito del federalismo es, de alguna u otra manera, ese agobiante centralismo el que tiene o mata, por así decirlo, al resto de provincias. Claro, es el tema de desarrollarse unidos en la diversidad. Cada una de las... Nadie puede negar que el actuar, la mentalidad del guayaquileño es distinta a la del capitalino. O a la del oriental, o a la del peninsular, o a la del oriental, o la del insular de Galápagos. Y entonces cada uno sabe cómo quiere vivir y tiene el derecho a autodeterminarse en el sentido de cómo me gobierno, qué es lo que necesito, y contribuir no solo al desarrollo así mucho más cercano a su comunidad, sino también contribuir con el desarrollo nacional, porque esto es un tema que se va multiplicando, ya que, como decíamos en el ejemplo de las urbanizaciones, cada una de esas individualidades hace una sumatoria que permite que aquellas que son con menos posibilidades económicas se vean beneficiados con los recursos que tiene el gobierno central, en este caso el cantonal, y en el caso que estamos hablando del federalismo, el nacional. ¿Para esto se requiere una reforma a la Constitución? Por supuesto. Sin eso no se podría dar el siguiente paso para llegar al tema de lo que se está planteando en su momento con el federalismo. Claro, lo primero que tenemos que hacer es romper los mitos, ¿no? Este mito del separatismo, del independentismo, nada más alejado de la realidad de eso. Yo no sé quién tiene esa idea peregrina que definitivamente... Aquellos que se sienten afectados cuando se les dice la palabra federalismo, yo no sé por qué se sienten afectados. Bueno, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Aquellos defensores del centralismo o aquellos que dependen del Estado central piensan que van a perder su trabajo, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Javier. Un abrazo. Gracias, el doctor Modesto Gerardo Apolo, que estuvo con nosotros, analista político. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida.